La Unidad Nacional Azul y Blanco declara una situación de violencia extrema en Nicaragua y denuncia la falta de voluntad política por parte del gobierno para detener la crisis en la que se ve envuelto el país entero. Agentes policiales y simpatizantes del gobierno asedian el diario La Prensa. Trabajadores del medio de comunicación denuncian acoso e insultos que reciben por parte de agentes policiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena los hechos de violencia registrados durante la misa de cuerpo presente del padre y poeta Ernesto Cardenal. El organismo urgió al Estado a restablecer las libertades de reunión religiosas, de prensa y de expresión. Senadores norteamericanos presentan resolución bipartidista al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en la que insta a la administración del presidente Donald Trump a utilizar la diplomacia y las sanciones para que se logren elecciones libres y justas en Nicaragua. El Departamento de Estado entregó este día el premio anual de Mujer Coraje a la líder estudiantil Amaya Coppens. El Fondo Monetario Internacional se compromete a aportar todos los recursos disponibles para el combate de la epidemia del coronavirus que ha cobrado más de 3.000 víctimas fatales en diferentes países del mundo. Periodistas independientes denunciarán ante organismos internacionales la brutal agresión que sufrieron este martes en la Catedral de Managua, mientras que 2 de los comunicadores permanecen bajo observación médica. Este miércoles fueron enterradas en el mismo cementerio las 2 jóvenes granadinas, amigas de toda la vida, y que murieron juntas víctimas de la violencia de género a manos de un norteamericano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles 3 horas de información. En esta mañana les saludamos Jocelyn Medrano, Willy Narváez, Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Willy. Buenos días, Michelle Polanco, y saludamos a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones. Dialogar y un llamado a la no violencia para todos los nicaragüenses es la posición que reafirmó este miércoles el Ejército de Nicaragua a través del coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas del Cuerpo Castrense. Además, respondió algunas preguntas sobre señalamientos contra esa institución durante una entrevista con Acción 10. Veamos. Tolerancia y abandonar el odio. Ese fue el mensaje del general Julio César Avilés al asumir en febrero su tercer mandato de manera consecutiva en el Ejército de Nicaragua, pero ha sido ignorado hasta ahora por policías y fanáticos del gobierno, que se ensañan con algunos opositores y con la prensa independiente, tal como ocurrió el martes en Catedral de Managua en la misa del poeta Ernesto Cardenal. El coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, asegura que la institución mantiene la misma postura desde el estallido social de abril del 2018. Reafirmar de que esto hay que conversar, hay que dialogar, hay que abandonar las posiciones no a la violencia, donde hacemos un llamado, ¿verdad? Y está claro, y se vuelve a mantener esa posición del 21 y del 27 de febrero. La paz, la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad del país es la que nos va a permitir salir adelante. En los robos a la prensa independiente de parte de policías y grupos afines al gobierno, prevalece la impunidad. Nuestra misión está clara, bien definida en la Constitución política y las leyes que rigen nuestra materia, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros investigar o determinar hechos o acciones de orden público. Tampoco le corresponde a la institución hacer un llamado en general de que se respete la prensa independiente. Bueno, nosotros en nuestros comunicados queda claramente definido nuestra posición y eso abarca a todos y cada uno de los nicaragüenses. El término paramilitares se ha posicionado en la población nicaragüense, que protesta contra el gobierno, pero el alto mando militar afirma que es incorrecto. Y en ninguno de sus informes clasifican o denominan la palabra paramilitar que exista aquí en Nicaragua. El ejemplo más vivo que tenemos de los paramilitares es el caso de Colombia, ¿verdad? Creada, diseñada, financiada, estructurada, vinculante a una autoridad militar. Eso no existe en Nicaragua. Que operan de manera alterna a la policía y al ejército. Mire, todo lo que esté fuera de como lo establece la Constitución política, de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua, son expresiones delincuenciales.
El movimiento campesino, en la reunión que sostuvo recientemente en El Salvador con eurodiputados, entregó un listado de 113 campesinos asesinados desde octubre del 2018 a la fecha. Sobrevivientes del ataque armado en enero en la comunidad Alal en Bozaguas señalan la participación de 80 elementos que mataron a 4 personas, hirieron a 2 y quemaron viviendas. 6 informes de importantes organismos de derechos humanos a nivel internacional no han encontrado evidencias que demuestren la participación del ejército, tampoco el presentado por el CENIT. En esos informes, que son expertos los que realizan, que son extranjeros y algunos nacionales, no nos señalan que estemos involucrados en temas de este tipo. Por el contrario, nos eximen de cualquier responsabilidad al respecto. Detrás de los señalamientos que hacen contra el ejército, la institución asegura que hay una campaña. Incluso sectores han pedido sanciones para algunos militares. Nos parece que son planteamientos fuera de lugar. Las armas que han utilizado para policías para reprimir han levantado sospecha de los opositores contra el ejército, lo cual es negado rotundamente por el coronel Rivas. Tenemos estricto control de nuestras fuerzas y de nuestros medios, y que de nuestros almacenes un cartucho, una munición no ha salido, mucho menos un fusil. El jefe de la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército asegura que está abierto para recibir cualquier grupo que haga señalamientos contra la institución castrense. Y de ser cierto el caso, o la presunción o el señalamiento, vamos a investigar. Willy Narváez, Acción 10. La Unidad Nacional Azul y Blanco declara una situación de violencia extrema en Nicaragua y denuncia la falta de voluntad política por parte del gobierno para detener la crisis en la que se ve envuelto el país entero. Veamos el siguiente reporte. En un comunicado, la UNAB hace referencia a los índices de violencia que se han registrado en los primeros meses del año, entre ellos los 13 femicidios y el asesinato de campesinos en el interior del país. Los 13 femicidios que van en lo que va del año, de los 113 campesinos que han sido asesinados desde abril hasta la fecha, de las personas desaparecidas y lesionadas en la costa caribe, en las comunidades indígenas del Caribe Norte, los 404 delitos, agresiones al periodismo independiente en Nicaragua, de los 73 presos políticos y presas políticas que están todavía en las cárceles, incluyendo a los 2 estudiantes de la UCA de las últimas 2 semanas, y también el asedio que más de 80 activistas de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica han estado sufriendo en sus domicilios en los últimos días. Si bien nosotros diario somos víctimas quizá de la libertad de movilización, de la libertad de organización, de la libertad de expresión, pues ayer se vio aglomerado de forma grotesca en Catedral frente a diplomático, frente al nuncio, que era uno de los garantes de este diálogo el año pasado, frente a la comunidad internacional y sobre todo a la comunidad nacional, de ver el desprecio que tienen hacia los símbolos religiosos. Creo que fue una campanada de alerta. El objetivo, dicen los miembros de la organización, es elevar la protesta y la denuncia ante instancias internacionales para que junto a ellas forzar al gobierno a que encuentre una solución dialogada. Estamos con este informe poniendo sobre la mesa de los tomadores de decisiones, tanto del Parlamento Europeo como de la OEA, para que aceleren el paso con sus procesos de presión hacia el gobierno de Nicaragua. Bueno, uno es la denuncia nacional e internacional, que ya la estamos haciendo una alerta, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Lo otro son las acciones de calle. Desde la unidad nosotros hemos logrado sacar piquetes, plantones y demás de forma coordinada, y creemos que si esto lo maxificamos en el país puede ser. Si nosotros recordamos el 22, nosotros íbamos a hacer un plantón en el edificio BAC, no nos dejaron acercarnos, pero como estábamos organizados fácilmente nos movimos a otro local. Esto, si nosotros logramos hacerlo en todo el país, es una de las propuestas de la Unidad Nacional para la coalición, y es que todos participemos, porque hicimos este esfuerzo, ¿verdad?, de unirnos en esta coalición para encontrar más aliados. Antes que esta coalición sea electoral, debe ser para generar condiciones, y las condiciones las vamos a lograr juntos. Además, aseguran que continuarán exigiendo a través de la movilización cívica la restitución de los derechos ciudadanos y la liberación de todos los presos políticos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La CIDH condena a través de su cuenta en Twitter los hechos de violencia registrados este martes en Catedral de Managua. El organismo de derechos humanos urge al gobierno de Nicaragua a restablecer las libertades de reunión, prensa y expresión. María Esther Ordóñez con el reporte completo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos acontecidos este martes en la Catedral de Managua durante la misa de cuerpo presente del padre y poeta Ernesto Cardenal. A través de su cuenta en Twitter, el organismo urgió al Estado de Nicaragua a restablecer las libertades de reunión religiosa, de prensa y de expresión, que siguen suspendidas o gravemente limitadas en el contexto de la crisis de derechos humanos, afectando el orden democrático. En la red social, la CIDH aborda también la agresión a los comunicadores y detalla que la labor de los periodistas de Nicaragua también fue objeto de violencia. Leonor Álvarez, Hansen Lauren y David Quintana fueron emboscados y golpeados cuando buscaban salir de la catedral. También les robaron sus equipos. Tomaron conocimiento de que estos civiles lanzaron consignas partidarias e insultos a los familiares y amigos de Ernesto Cardenal dentro de la iglesia. Agrega además que la CIDH y MECENI accedieron a imágenes de video en las que un grupo numeroso de civiles ocupa la nave central de la Catedral de Managua y agita pañuelos rojos y negros, colores identificados con el gobierno de Nicaragua. Lo sucedido en la catedral también fue destacado por medios internacionales como el diario La Vanguardia, que tituló "Sandinistas profanan misa de Cardenal a 37 años de hacerlo con Juan Pablo II". Y El País tituló "Simpatizantes de Daniel Ortega invaden el funeral del poeta Ernesto Cardenal para gritarle traidor". María Esther Ordóñez, Acción 10. Periodistas independientes denunciarán ante organismos internacionales la brutal agresión que sufrieron este martes en Catedral de Managua, mientras 2 de los comunicadores permanecen bajo observación médica. Valesca Rivera con el reporte completo. Los periodistas agredidos durante la misa de cuerpo presente del poeta y padre Ernesto Cardenal por simpatizantes sandinistas continúan recuperándose de las lesiones ocasionadas. Agradecer a Dios por una oportunidad más. Todavía mi compañero Hans está bajo observación clínica porque ayer en lo que íbamos hacia el hospital, pues él vomitó sangre. Mi vida corre peligro desde que salgo de la casa, como todos nosotros la prensa independiente. Pero como ayer la situación se volvió a dar, ya con esta son 5 o 4 veces que nos golpean o me golpean a mí. ¿Ya? Entonces la última vez me golpearon en Metrocentro, luego me persiguió los paramilitares con otros 2 colegas. O sea, sabemos que esto está dirigido y es obviamente de que es la oportunidad para decirle al mundo de que aquí en Nicaragua la situación no está normal porque están golpeando a la prensa independiente, que solo tiene como arma un lapicero, una grabadora y un celular para hacer su trabajo, que para eso estudiamos. Sin embargo, han decidido interponer su denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para dejar un precedente contra estos delincuentes, calificados así por defensores de ese organismo, que serán investigados e identificados para ser expuestos ante las instancias internacionales para que en su debido momento sean procesados por las agresiones y robo de objetos propiedad de los periodistas. Daniel Ortega está persiguiendo su propio miedo. Por cada periodista independiente que hay en Nicaragua, por cada persona que está protestando contra él, por cada arma que tiene en la calle, esa es la capacidad y el miedo que tiene el cobarde Daniel, que como dice Henry Ruiz, es un cínico cobarde que se esconde detrás de las armas. El Código Penal establece de que se debe respetar los derechos constitucionales de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses. En este caso, las autoridades deben de garantizar de que a los periodistas se les abra una investigación siendo víctimas de agresión y siendo víctimas de robo a sus equipos con los cuales trabajan, y vamos a exigirles a las autoridades de forma beligerante que procedan a la investigación de este hecho y que lleven a los responsables ante la justicia. Pero vamos a comenzar desde identificar a las personas, las agresoras que han realizado estos hechos vandálicos. Ahí sí podemos decir que son hechos delictivos completamente. Al final, los comunicadores realizaron un pequeño piquete mientras a las afueras de las instalaciones del Organismo de Derechos Humanos hacían presencia un pequeño número de oficiales acompañados de agentes antidisturbios. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10. Informar es un derecho, reprimir es un delito. Valesca Rivera.
Trabajadores del diario La Prensa denuncian acoso e insultos por parte de simpatizantes del gobierno, quienes, acuerpados por agentes de la policía y antimotines, se encuentran apostados frente a la entrada de este medio de comunicación. Veamos el siguiente reporte. 3 patrullas con agentes antimotines se apostaron frente al diario La Prensa y otro grupo de policías, apertrechados como para sofocar una protesta, se ubicaron en la acera del medio impreso. Estos se dedicaban a tomar fotografías y videos a todos los trabajadores, periodistas y otros medios de comunicación que asistieron a registrar el asedio. Es parte del clima de intimidación que vivimos todos los nicaragüenses a diario. Es la política del régimen. Y la prensa, por ser un medio independiente, me imagino que no puede ser la excepción. Hoy hay más oficiales de lo que generalmente hay, pero siempre tenemos la presencia de una camioneta allá enfrente y ahora pues vemos a estos oficiales antimotines aquí que están prácticamente a la orillita de las instalaciones de la prensa y me imagino que es la misma política de intimidación, como le digo. No hemos hecho nada diferente de lo que hacemos todos los días. Mira, lo primero que hacemos es consignar el hecho. Pues hacemos una nota, reportamos qué es lo que está ocurriendo, reportamos, digamos, los incidentes vinculados, como el hecho de que estén pues, diciéndoles cosas a los trabajadores. Y yo creo que lo que toca en este caso es seguir con nuestro trabajo, pues, seguir haciendo periodismo. Nosotros somos periodistas, nosotros damos información, a eso nos dedicamos y es lo que vamos a seguir haciendo, pues al asedio, pues y a todo lo que el periodismo independiente ha estado prácticamente sufriendo o experimentando durante esta etapa de crisis. El vicecanciller Valderan Yenske en la sesión de la ONU dijo que aquí se respetaba la libertad de prensa. ¿Qué opinión te merece? Bueno, los hechos son los hechos. Creo que los hechos hablan incluso más de lo que yo puedo decir o lo que el canciller puede decir. Lo vimos ayer precisamente. O sea, si hubiese libertad de prensa no hubiese ocurrido lo que ocurrió ayer, pues con periodistas golpeados y robados. Esta no es la primera vez que la policía asedia al diario. Sin embargo, en esta ocasión se comportaron mucho más agresivos, asegura el editor de la sección de política, Moisés Martínez. He estado, si notaste, bastante agresivo, principalmente con los empleados que están entrando del periódico o cualquier otra persona, pues. Más a raíz de que los periodistas salieron a hacer fotos, pues a consignar el hecho de que habían patrullas de la policía pues asediando el diario. Y el problema ha sido que sí, en esta ocasión, aparte que han estado agresivos, se han apostado en la acera del diario, se han apostado en el bulevar y les están diciendo cosas a las personas, pues. Para los editores del diario es un intento más por parte del gobierno de silenciar el trabajo del periodismo independiente. El asedio al periódico La Prensa se dio 24 horas después que turbas afines a gobierno golpearan y robaran a periodistas independientes, entre ellos a Leonor Álvarez, periodista de este medio. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Con su particular forma de protestar, el fotoperiodista Fran Cortés condenó los hechos de violencia registrados este martes en Catedral de Managua, donde resultaron heridos varios comunicadores independientes. José Bran Sánchez nos informa. En representación de los reporteros gráficos del país, el histórico sandinista Fran Cortés condenó el ataque a los hombres y mujeres de prensa que realizan periodismo independiente en medio del odio y atropello de policías, parapoliciales y fanáticos. Nos quieren tener así encadenados. Esta es una actitud de protesta cívica y pacíficamente. A estos que ayer estuvieron ahí agrediendo a nuestros colegas, queremos decirles que su actitud es repudiable. Vayan a leer algún poema, al menos del poeta y sacerdote que en paz descanse, Ernesto Cardenal. Es lamentable, porque si solo están escuchando y leyendo los poemas, que dice ella, pues que escribe todos los días poemas, la señora Rosario Murillo, pues están muy mal. Y revísense, pasen un chequeo psicológico, porque esto no puede seguir así. José Abraham, Castalia, nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Hace un llamado a la pareja presidencial porque a nadie le conviene un periodista mártir. Viendo a la Cámara, basta ya de represión
hacia los hombres y mujeres de prensa independiente. Por la libertad de prensa y la libertad de expresión, hoy decimos no más represión. Señor Daniel Ortega, entienda de una sola vez, y señora Rosario Murillo. No podemos continuar en este país así. ¿A qué están jugando ustedes? ¿A una guerra? No hay guerra aquí, la guerra la tienen ustedes y ustedes la quieren fomentar y nos quieren llevar a este terreno a nosotros los periodistas, y nosotros no tenemos ninguna culpa de que la población salga a protestar y a reclamar sus derechos. Nosotros lo que reclamamos es nuestro derecho a trabajar, a informar, apegado a la Constitución. Entonces, es condenable toda esta actitud, ¿verdad?, de ayer, y queremos llamar y alertar al cardenal. Desde el domingo que nos sacaron a punta de pistola a nosotros, alertamos de que eso no puede seguir sucediendo. La Catedral Metropolitana no puede ser nido de paramilitares. También emplazó al jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, un vitalicio en su cargo. Que Julio César Avilés, creo que se llama el chel del ejército, sea más serio, más responsable. Hay que ser coherente. Una cosa es la época en que usted luchó contra la dictadura y después de Somoza y se acomodó a la nueva dictadura, tanto de los 9 como la pared actual. Y otra cosa es seguir en esta lucha de trabajar diario profesionalmente para poderse ganar el gallo pinto. Un revólver 38 y una pistola 9 milímetros fue lo que utilizaron para sacarme de catedral. Y es esto mismo que estoy haciendo aquí, esta mañana, lo que estaba haciendo y iba a hacer yo en catedral. Cortés denunció que la orientación política es que la policía solo haga acto de presencia en actividades de opositores, pero el trabajo de choque está a cargo de parapolicías y fanáticos de Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más noticias. Este miércoles fueron enterradas en el mismo cementerio las dos jóvenes granadinas, amigas de toda la vida y que murieron juntas, víctimas de la violencia de género a manos de un hombre estadounidense que no logró escapar de la justicia nicaragüense. Yorleni Cordonero nos informa. Entre llantos y desconsuelo, familiares, vecinos, amigos y conocidos despedían a Guadalupe García y Marta López, las granadinas que este lunes fueron ultimadas a balazos por un norteamericano supuestamente por una discordia de pareja. Las dos carrozas fúnebres salieron juntas rumbo a la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se realizó la misa de cuerpo presente de ambas mujeres, para posterior enrumbarse al cementerio general, donde todos le dieron el último adiós a las jóvenes, que dejan 2 niños cada una en la orfandad. Bueno, yo le agradezco a todo el pueblo granadino que nos dio un gran apoyo de diferentes instituciones, un agradecimiento grande también a nuestro gobierno que hizo todo lo que pudo hacer por nuestras familias, porque aquí sabemos que todos en unidad somos una sola familia. Se haga justicia y que le caiga todo el peso de la ley, que no lo saquen. No queremos ver a ese hombre libre. Queremos justicia para ellas, para las dos. Creo que ese hombre que le quitó la vida tanto a Guadalupe como a Marta se merece lo peor, y espero que las autoridades de este país, espero que el gobierno se haga cargo y haga pagar a ese perro, porque es un perro maldito, por lo que le hizo a estas dos muchachas. El caso, que concernó a todo el país, sucedió en la comunidad de Pocintepe, en Granada. McCartney se encuentra tras las rejas a la espera del proceso judicial, donde enfrentará los cargos de femicidio y asesinato. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Motorizado se lleva la peor parte en un accidente de tránsito que ocurrió la mañana de este miércoles en carretera Masaya, en el sector de Las Colinas. Jocelyn Rojas con los detalles.
En la primera entrada a Las Colinas ocurrió este accidente de tránsito. Un joven motorizado que iba en su preferencia resultó con lesiones graves al ser arrollado por el conductor de este vehículo, quien aparentemente irrespetó una señal de alto. Él venía de hacia abajo, hacia arriba, de arriba hacia abajo, y el carro venía de norte a sur. ¿El carrito no se quiso? Por cuenta se pasó el alto, pues, el carrito, pues. Entonces el muchacho, pues, ahí está desquebrajado. Pero no tenemos ni policía, no tenemos ni bomberos, no tenemos ni ambulancia. ¿No hay institución de rescate? No hay nada. Ya, y si sacamos una banderita azul y blanco, ahí nomás vienen en carrera. Entonces aquí tenemos una emergencia y ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la ambulancia del pueblo? No hay nada. Ausencia total. No hay nada, no hay asistencia. Después de esperar más de una hora tendido en la carretera, el motorizado fue atendido por miembros de los bomberos, quienes lo trasladaron al hospital Lenín Fonseca. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Bomberos atienden quema de un trapiche. Esto ocurrió en la carretera Santa Teresa, kilómetro 58,5, que dejó cuantiosas pérdidas materiales en materia prima. Detalles en el siguiente bloque de Noticias Municipales. A don César Vanegas se le hace un nudo en la garganta y no es para menos. Su principal actividad económica se vio afectada con la quema de la materia prima de caña de azúcar en el trapiche conocido como Los Vanegas. Es un esfuerzo de todos los días. Lo que cuesta hacer esta materia prima de bagazo. Tendría que sentarme para hacer análisis, porque lleva incluidos días de trabajadores, días de semana, meses. Nos llamaron de una emergencia de un trapiche, estamos en el lugar, estamos trabajando y área quemada son 200 metros cuadrados. Los bomberos recibieron el llamado. Habían varias viviendas del kilómetro 58,5 carretera Santa Teresa. Corrían peligro en tomar fuego. Ahí quedaron desempleados varios trabajadores. En el departamento de Carazo, principalmente en las comunidades de Santa Teresa, La Conquista, El Rosario y Jinotepe, se dedican al proceso artesanal de la caña de azúcar. Luego se comercializa en los mercados como atado de dulces, una materia prima del ayote con dulce. Lo que sí se logró sacar a tiempo fueron las maquinarias que se utilizan para el trabajo, que por cierto se realiza con mucha dificultad y se requiere de suficiente fuerza física. Elba Ileana Molina, en Acción 10. Así quedó este vehículo cuando un desperfecto mecánico provocó que se volcara al momento que transitaba por la carretera Granada-Masaya. El vehículo Jeep, propiedad del Ministerio de la Economía Familiar MEFCA, era conducido por Maynor López, de 26 años, quien resultó con golpes en su cuerpo, y su acompañante, identificada como María Gabriela Solórzano, de 44, presentaba una contusión cervical. Ambos fueron atendidos por bomberos y Cruz Rojistas y trasladados al Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada. El Benemérito Cuerpo Bombero recibió una llamada sobre un accidente de tránsito en carretera Masaya, a la cual al llegar al lugar habían dos pacientes, uno de ellos presentando politraumatismo más trauma a nivel cerrado del hombro izquierdo. Este es el nombre de Maynor López Luna, de 36 años, que fue atendido por nuestros voluntarios y trasladado al Hospital Japón Nicaragua. A la misma vez también atendimos al acompañante con politraumatismo más heridas abiertas a nivel del occipital y escoriaciones. Este fue trasladado por los compañeros de la Cruz Roja Nicaragüense. El hecho se registró la tarde de este martes tras la explosión de la llanta trasera derecha en el kilómetro 39 y solo se reportan cuantiosos daños materiales. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Recientemente se registraron nuevas agresiones contra periodistas, esta vez por quienes se identificaban plenamente como simpatizantes del actual gobierno. Hay diferentes sectores a nivel nacional e internacional que se han pronunciado respecto a esta lamentable situación. Otra situación que se ha dado es el asedio del que es víctima las personas, los trabajadores del diario La Prensa. Vamos a presentarles esta nota y luego hablamos de ese tema, a propósito de que también recientemente se conmemoró,
celebró, muchos decían no había mucho que celebrar, el Día Nacional del Periodista. Recuerde que más adelante usted puede opinar con nosotros enviándolos también sus audios al 8512-2828. Pero vamos a ver a continuación este reporte y después hablamos del tema del periodismo nacional y de las garantías y derechos ciudadanos en nuestro segmento Debates y Soluciones con nuestros invitados. 3 patrullas con agentes antimotines se apostaron frente al diario La Prensa y otro grupo de policías apertrechados como para sofocar una protesta se ubicaron en la acera del medio impreso. Estos se dedicaban a tomar fotografías y videos a todos los trabajadores, periodistas y otros medios de comunicación que asistieron a registrar el asedio. Es parte del clima de intimidación que vivimos todos los nicaragüenses a diario. Es la política del régimen. Y la prensa, por ser un medio independiente, me imagino que no puede ser la excepción. Hoy hay más oficiales de lo que generalmente hay, pero siempre tenemos la presencia de una camioneta allá enfrente y ahora pues vemos a estos oficiales antimotines aquí que están prácticamente a la orillita de las instalaciones de la prensa y me imagino que es la misma política de intimidación, como le digo. No hemos hecho nada diferente de lo que hacemos todos los días. Mira, lo primero que hacemos es consignar el hecho. Pues hacemos una nota, reportamos qué es lo que está ocurriendo, reportamos, digamos, los incidentes vinculados, como el hecho de que estén pues, diciéndoles cosas a los trabajadores. Y yo creo que lo que toca en este caso es seguir con nuestro trabajo, pues, seguir haciendo periodismo. Nosotros somos periodistas, nosotros damos información, a eso nos dedicamos y es lo que vamos a seguir haciendo, pues al asedio, pues y a todo lo que el periodismo independiente ha estado prácticamente sufriendo o experimentando durante esta etapa de crisis. El vicecanciller Valderan Yenske en la sesión de la ONU dijo que aquí se respetaba la libertad de prensa. ¿Qué opinión te merece? Bueno, los hechos son los hechos. Yo creo que los hechos hablan incluso más de lo que yo puedo decir o lo que el canciller puede decir. Lo vimos ayer precisamente. O sea, si hubiese libertad de prensa no hubiese ocurrido lo que ocurrió ayer, pues con periodistas golpeados y robados. Esta no es la primera vez que la policía asedia al diario. Sin embargo, en esta ocasión se comportaron mucho más agresivos, asegura el editor de la sección de política, Moisés Martínez. He estado, si notaste, bastante agresivo, principalmente con los empleados que están entrando del periódico o cualquier otra persona, pues, más a raíz de que los periodistas salieron a hacer fotos, pues, a consignar el hecho de que habían patrullas de la policía pues, asediando el diario. Y el problema ha sido que sí, en esta ocasión, aparte que han estado agresivos, se han apostado en la acera del diario, se han apostado en el bulevar y les están diciendo cosas a las personas, pues. Para los editores del diario es un intento más por parte del gobierno de silenciar el trabajo del periodismo independiente. El asedio al periódico La Prensa se dio 24 horas después que turbas afines a gobierno golpearan y robaran a periodistas independientes, entre ellos a Leonor Álvarez, periodista de este medio. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bueno, es parte de las últimas situaciones en cuanto a lo que enfrenta el periodismo nacional. Mucho se ha criticado esta labor últimamente, hay una polarización, enfatizan algunos analistas y esto lamentablemente lleva incluso a enfrentamientos verbales en redes sociales al gremio periodístico, algo que es totalmente lamentable, pero también es muy lamentable las agresiones. Lo hemos dicho en este programa, se debe de respetar la labor periodística, sea cual. Claro está, lo idóneo es que sea un periodismo imparcial, un periodismo independiente, un periodismo con valores, un periodismo que no incite a violencia y un periodismo que sea respetuoso, incite solamente al respeto, no a otras situaciones de violencia. Nosotros vamos a seguir con mucho más acá en Acción 10 en la mañana para que usted recuerde también, puede participar con nosotros llamándonos o enviando sus audios más bien al 85 12 28 28. Definitivamente es muy importante reflexionar en cuanto a estas temáticas. No se trata de atacar, sino más bien de hacer una reflexión a todos los sectores para abonar a la buena andanza del país, que es algo muy relevante. Vamos a abordar
esta temática con nuestros invitados hoy día y preliminarmente pues nos acompaña la doctora María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Willy, seguidamente va a estar con nosotros también Jennifer Ortiz de la plataforma Nicaragua Investiga, que va a hablar con nosotros respecto a esta temática y a cómo está la salud de su colaborador, que fue uno de los periodistas agredidos en medio de esta situación cuando daban coberturas a la misa de cuerpo presente de Ernesto Cardenal. Bienvenida, doctora María Oviedo. Ya está con nosotros también Jennifer Ortiz. Es un tema que sin duda es meritorio reflexionar en él, hablar de estas situaciones, porque no abona a nada lo que hemos vivido en los últimos días como país. Bienvenidas a ambas. Jennifer es de la plataforma Nicaragua Investiga y entendemos de que Lawrence es el periodista que resultó con severas agresiones. Incluso ayer nosotros conversábamos pues, y me decías de que incluso estaba presentando problemas de salud. ¿Cuál es la condición hasta el momento de Lawrence? Él está en una situación complicada, muy compleja, porque, a ver, Lawrence es una persona que padece de epilepsia. Él tenía muchos años de no presentar ningún ataque convulsivo y entonces con esta situación, o sea, le golpearon salvajemente, lo golpearon en la cabeza, lo patearon y entonces eso se sumó a su cuadro clínico y ahora está presentando lo que los médicos creen que es un preámbulo a una crisis y estamos tratando de bajar su presión arterial porque está muy alta. Él ha pasado muy mal todo esto, o sea, los 2 días de la paliza. Y estamos hoy en la mañana, luego de acá vamos a ir a hacerle una tomografía axial computarizada que nos pidieron a nivel craneal para descartar algún daño cerebral, pues porque los médicos están muy preocupados con esos síntomas. Él presenta un golpe o un moretón en su frente. Sí, acá. ¿Qué tipo de lesión es la que le ocasionaron a ella? No sabemos, por eso le vamos a hacer la tomografía, porque le hicimos exámenes a nivel abdominal y a nivel de pecho para descartar que por ahí estuviera sucediendo, porque él ha pasado vomitando también todo, desde el martes no ha parado de vomitar, además de que anda la presión muy alta. Entonces los médicos estaban sospechando que podría ser a nivel abdominal, pero no salió nada por ahí, entonces están buscando ahora a nivel craneal. Ahora, en el caso de él, prácticamente es el único reportero de Nicaragua Investiga. Sí, nosotros somos una plataforma súper pequeña, nacimos de manera improvisada, muy compacta porque somos pequeños, no tenemos la capacidad de tener un gran equipo de prensa. Y yo digo siempre que tengo un periodista y medio, porque un periodista está a medio tiempo y el otro está a tiempo completo, que es Hans Lawrence. A Hans lo sacan de cobertura, lógicamente, porque está muy mal de salud. Y a nosotros nos dejan solamente con medio periodista y además de eso nos dejan sin equipo de trabajo. Porque en la mochila que le roban a Hans y que se ve claramente en la grabación, se le llevaron el equipo de transmisión y parte del equipo de grabación. ¿En cuánto está valorado esos equipos que se le robaron? Nosotros ya hicimos el inventario, son $1,450 los que se robaron, entre teléfonos, micrófonos de solapa que él llevaba en la mochila, monopiés, luces, todo el arco que se usa para las transmisiones en vivo se lo robaron. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el periodismo nacional frente a estos hechos? Nicaragua Investiga en específico frente al robo, la agresión de su comunicador, algo que es realmente lamentable y que no es la primera vez que ocurre desde el contexto que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018. Es decir, hemos visto que se dan las agresiones continuamente. Muchos se preguntarán también, ¿se tiene que adaptar el periodismo nacional a este tipo de cosas? Adaptarse, a ver, es duro decir eso. Se supone que no nos debemos de adaptar a la violencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos periodismo en estas condiciones tan difíciles y de alto riesgo? Yo creo que cada vez va a ser más difícil encontrar periodistas. A nosotros ya nos representa un reto que alguien quiera trabajar para nuestra plataforma porque sabe el riesgo que implica. Estamos haciendo periodismo por pura pasión, porque sabemos que el país ahora mismo necesita saber lo que está pasando, necesita tomar decisiones conscientes e informadas, y solo con noticias en primera línea va a poder hacer eso. Lo estamos haciendo bajo cualquier riesgo que te puedas imaginar. Salimos a la calle
y ahí te pueden matar, te pueden golpear, te pueden robar, cualquier cosa puede suceder, pero hay periodismo valiente en Nicaragua que está dispuesto a registrar esos hechos, y entre más valiente es el periodismo, lamentablemente más agresivo se vuelve la represión estatal, y estamos muy preocupados porque lo que pasó el martes te indica que en un panorama electoral podría haber periodistas asesinados, y eso es un signo de alarma gravísimo. Si está la indefensión, ¿hay algo que se pueda hacer? Muchos dirán, vale la pena, por ejemplo, establecer una denuncia ante las autoridades. ¿Será que harían algo? Nosotros pasamos un largo periodo de análisis y debate a nivel interno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será posible que la denuncia al menos sirva para dejar un precedente, abrir un expediente, que quede registro de que se hizo el intento de agotar las vías correctas? Pero también estamos con el temor de que al hacer esa denuncia permitamos que se abra una puerta a la policía para que, con la excusa de investigar, quiera llegar a nuestra casa, llegar a nuestra oficina, hacer quién sabe qué cosas, porque lamentablemente para el periodismo la figura de un policía es lo más temible. Un policía o un parapolicía que operan con total impunidad y que son los que, al parecer, por las acciones que están ejecutando, tienen la orden directa de atacar a la prensa independiente. Ahora, pruebas hay suficientes, doctora. Hay videos donde queda registrado el momento donde salvajemente es agredido Hans, David Quintana de Boletín Ecológico, y también Leonora Álvarez del diario La Prensa, con quien expresamos nuestra solidaridad. Y también queda registrado en video cuando el sujeto que despoja de sus equipos a Lawrence se va campantemente y las autoridades brillan por su ausencia. ¿Qué delitos están incurriendo las autoridades cuando se cuentan con estas pruebas y no actúan? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Me solidarizo con el medio, ¿verdad? Nicaragua Actual y con Hans Lawrence. Ayer estuvimos la Comisión Permanente de Derechos Humanos en su vivienda levantándole la denuncia, lo vimos muy afectado. Vimos que hasta el momento de nuestra visita Hans iba frecuentemente al baño a vomitar porque presenta un cuadro clínico bastante preocupante para nosotros, ¿verdad? Porque sabemos de que no se le ha encontrado todavía el origen del por qué él continúa vomitando sangre. Entonces, y se están haciendo, entiendo yo, los exámenes correspondientes, y pues esperemos pues de que pueda recuperarse y pueda reintegrarse nuevamente a sus labores. Los hechos cometidos en las inmediaciones de la catedral efectivamente son delitos de orden penal. Estamos hablando de delitos contra el patrimonio por cuanto fueron sustraídos los equipos de los periodistas, delitos contra la integridad física y delitos contra los derechos constitucionales. Estamos hablando de que nosotros el día de ayer hicimos una conferencia de prensa e hicimos un llamado a la población en general, porque nosotros necesitamos, como organismo de derechos humanos, estamos levantando las denuncias y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar y establecer la responsabilidad de estas personas en la comisión de los delitos. Estamos hablando de que en el caso de Hans Lawrence, de resultar una lesión grave, tiene que denunciarse a las autoridades nacionales y tiene que seguirse y cumplirse con el proceso interno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que acaba de decir la periodista, pues tiene toda la razón, porque no hay condiciones, porque hay temor. La figura de la policía pues no es una figura de protección, no es una figura de que la ley se vaya a cumplir. Sabemos lo que la policía ha hecho y hay bastante escepticismo en la labor de la policía, pero tenemos que hacerlo, porque nosotros en esa medida vamos a poder ir marcando y evidenciando y demostrando qué es lo que va a pasar a futuro. Doctora, hay situaciones y delitos en los que las autoridades deberían de actuar de oficio. ¿Esta es una de ellas o debería ser una de ellas? Son delitos, el delito de robo y el delito de lesiones son delitos de acción pública que tienen que ser perseguidos de oficio por la Policía Nacional e inclusive por el Ministerio Público. Pero lo que sucede es de que hay total impunidad, se ha referido muchas personas, hemos referido a que en Nicaragua existe un clima de impunidad, de que las personas que salen a agredir a los opositores, a los periodistas,
saben de que cualquier acción que lleven a cabo pues no va a tener ninguna consecuencia, entonces y eso es lo más peligroso. Uno quisiera que eso que ocurrió fuese ya lo último que miramos, pero evidentemente, como decía vos, Jennifer, preocupa y causa mucha alarma para el ejercicio periodístico. Este es el caso de que no es que ahora puedan matar a un periodista como Ángel Gaona con un disparo, sino que te pueden matar a punto de golpe o incluso utilizar un arma blanca y las autoridades prácticamente harán de que esto quede en impunidad. Es muy preocupante porque es que, en las múltiples grabaciones que han salido a luz, no solo en esta cobertura, sino en otras donde también han resultado agredidos periodistas, la policía está observando el delito y se queda prácticamente congelada haciendo nada. Cuando le robaron la cámara al colega de Notimat en la misa en Matagalpa, estaba una línea de aproximadamente 40 antimotines y ninguno se movió a perseguir a estos dos delincuentes que llevaban la cámara. Entonces eso te está diciendo que simplemente les están protegiendo, que tienen una orden directa de agredir al periodismo. Y como yo he dicho muchas veces, a mí me parece que lo que se pretende es agotar al periodismo independiente, sobre todo al periodismo pequeño, al periodismo digital, que es el que por lo general trabaja con menos recursos y condiciones, porque a nosotros nos roban nuestro equipo, nos debilitan y nos sacan de circulación por lo menos 2 semanas en el tiempo que logremos reunir para poder volver a recuperar el equipo. Jennifer, nosotros decíamos recientemente, recuerdo en el programa del 2 de marzo, que es lamentable la situación en la que se encuentra el periodismo nacional. Hay una polarización, hay una situación en la que periodistas se están agrediendo verbalmente en redes sociales, con calificativos. Difamando el uno con el otro. Hemos visto campañas de difamación bastante amplias, incluso contra nuestro director de prensa, Mauricio Madrigal. Y yo le preguntaba en esa oportunidad a los periodistas con los que estábamos, ¿qué ejemplo le estamos dando a las futuras generaciones de periodistas? Es un periodismo en crisis el que tiene Nicaragua, hablando de ese antagonismo gremial que existe y de esa manera en que están permitiendo a algunos periodistas el ser manipulados o que con todo el deseo pues lo están haciendo. Que priman más las posturas ideológicas sobre la labor periodística meramente, porque ahora desde el periodismo se opina y no edificante. Son opiniones a veces que lo que sugieren es incluso violencia contra sus mismos colegas. Es que a mí me parece que uno de los principales daños que le han hecho al periodismo desde el 2007 hasta la fecha ha sido precisamente eso, y es una labor que vamos a tener muy ardua luego que la crisis termine y que existan las condiciones para crear procesos de debate y de análisis y volver a introducir y con más énfasis la ética periodística dentro de las universidades. Yo creo que si vos tenés una buena formación ética, hay cosas que te va a ordenar un jefe que van a chocar contra tus principios morales, familiares, éticos. Es decir, también a nivel familiar, si vos tenés una pobre formación familiar en principios y valores, no te va a ser muy difícil que alguien te ordene que digas algo, que difames a un colega o que mintas sobre un tema o que obvies algo y que vos lo vayas a hacer. O sea, sin que eso te represente a vos una pérdida de valores y un dilema moral. Entonces a mí me parece que por ahí hay mucho que debatir. No solo es una fractura del gremio, sino que se refleja como una fractura social a nivel más amplio. Toda la sociedad está igual y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Los principios y valores. A nivel personal, y yo hablo por mí, porque yo no puedo venir acá a defender a otra persona ni hablar por otro medio de comunicación, pero a nivel de Jennifer Ortiz y de Nicaragua Investiga hemos tratado de hacer un trabajo crítico desde todo punto de vista. Tanto hemos criticado a la alianza como al movimiento campesino, como a la oposición de cualquier tipo o al gobierno. ¿Y eso le ha ganado calificativo? Claro que sí, hemos tenido choques y roces, por ejemplo, con el movimiento campesino, porque se sienten mal cuando nosotros hemos cuestionado. Con el Partido Conservador. El Partido Conservador, el señor Alfredo César, que ahí están las grabaciones donde todo lo que hemos registrado nosotros está documentado, pero
lógicamente el periodismo es incómodo, si no, no es periodismo. Si yo no puedo llenar las 6 preguntas básicas que en la universidad te enseñan, debe tener una nota periodística, entonces yo no soy periodista. En el oficialismo, lamentablemente, vemos cómo al unísono ponen y quitan los micrófonos y no hacen ninguna pregunta. Están transcribiendo nada más lo que un funcionario público está diciendo. Entonces, desde ahí parte una base que te dice que eso no es periodismo. Cuando yo me sienta limitada para hacer una pregunta, sea incómoda o no lo sea, entonces sea para cualquier sector. Correcto, así es. Nosotros hemos entrevistado y cuestionado a muchos opositores. Incluso vos ahora me estás haciendo preguntas que yo te aseguro de un periodista oficialista a otro no se harían. Entonces eso es libertad. Y precisamente ese es un punto muy importante, Jennifer, porque fíjate que nosotros hemos recibido críticas también por el hecho de hacer algún tipo de preguntas que incomodan a la oposición y entonces dicen qué postura tenés, como si el periodista debe asumir una postura política. A nivel personal yo considero que no, que tu postura, tus ideales o lo que opinás debe estar guardado, eso es tu cuestión personal, pero a la hora de ejercer tu labor, a la hora de preguntar, nosotros acá, y como vos lo decías, yo también hablo a nivel personal, Willy lo ha dicho también acá, nosotros no mezclamos una cosa con la otra y hemos preguntado abiertamente, pero ¿qué pasa? Nicaragua está tan polarizada que hay sectores que quieren escuchar solo lo que a ellos les conviene. Correcto. Y que se molestan cuando un periodista cuestiona, pregunta, cuando ese es simplemente nuestro deber. Correcto, a nosotros nos han cuestionado, por ejemplo, nos han acusado de divisionistas porque hemos cuestionado a la Alianza Cívica y los enormes intereses que se han tejido alrededor del dolor humano, de la tragedia que hemos vivido, ¿no?, a raíz de la crisis de abril de 2018. Ahora hay intereses políticos, partidarios, presidenciales, y nosotros lo hemos cuestionado desde nuestra plataforma, pero también yo... O sea, me parece indignante lo que está pasando y aunque uno no quiera tomar una posición política, uno toma una posición crítica. A ver, es indignante y yo no veo a una persona con principios morales, con valores familiares bien establecidos, justificando cómo patean a Hans. Es decir, yo puedo ser sandinista, pero si yo soy sandinista con valores y principios morales, yo cuestiono eso. A mí eso me parece denigrante desde cualquier punto de vista posible. Yo no me imagino que voy a ver que patean a un periodista oficialista de esa manera, un grupo de opositores que lo arrastran, que lo llevan y no decir a celebrarlo, nada, o celebrarlo, no defenderlo, o incluso decir qué bueno le pasa por tal cosa. Un momento, aquí en los años de 1990, a Moncada Lau, sancionado por Estados Unidos por ser el reconocido impulsor de temas terroristas a nivel del Frente Sandinista, fue capturado con bombas dentro de un vehículo de Canal 4. Y a Canal 4 nunca lo cerraron, a Canal 4 nunca llevaron a algún funcionario de ese canal o directivo de ese canal a unos juzgados acusados por terrorismo. En cambio aquí están llevando a periodistas acusados de terrorismo porque critican, porque cuestionan, porque preguntan. Por un lado tenés el ataque del gobierno, por otro lado tenés el ataque de la parte de la oposición y ves al empresariado de que prácticamente se rehúsa incluso a anunciar, si vos lo criticabas también en tus redes sociales, pues prácticamente se justifica la cuestión de la crisis para no apoyar incluso en cuanto pues a la publicidad, al periodismo independiente. Nosotros estamos en dos líneas, a ver. Primero te cuestionan desde el oficialismo porque dicen que vos como medio de comunicación estás parcializado a favor de la oposición, que te financia la CIA, Estados Unidos y no sé qué otra cantidad de cosas que siempre están repitiendo. Y luego te cuestiona la gente de la oposición porque te dicen que sos un divisionista, porque te dicen que no estás contribuyendo a la unidad si vos estás cuestionando cosas que están sucediendo dentro de los sectores de oposición y que lógicamente son cuestionables porque, a ver, tenemos 325 muertos según la CIDH. ¿Cómo va a ser prioritario un tema electoral o presidencial cuando estás esperando justicia por esas personas, cuando esas personas no pueden manifestarse? ¿Cómo va a haber elecciones en un país donde vos salís media cuadra y ya te están reprimiendo, te están golpeando, te están asesinando? ¿Cómo va a haber elecciones en un país donde la prensa independiente sale a cobertura y ya sabe que hay turbas esperando para robarle su equipo o para golpearlo? Entonces a mí me parece que la pasividad de la empresa privada
te dice mucho. Y el problema es que la empresa privada, y también lo hemos cuestionado en Nicaragua Investiga, ha tenido un matrimonio de muchos años con el gobierno y ahora se le hace muy difícil dar la cara porque, a ver, cuando vos le debes favores a alguien es lógico que luego esos favores se conviertan en temores para poder cuestionar o para poder plantar tu posición. Prácticamente el periodismo, doctora, aprovecha los espacios que tiene a través de las redes sociales, a través de los distintos medios de comunicación que todavía permanecen no clausurados para denunciar este tipo de agresiones. Sin embargo, las calles no podemos salir nosotros ni siquiera pues hacer algún tipo de plantón ante las autoridades correspondientes porque inmediatamente sabes que te vas a exponer a la golpiza. Vimos que ayer el diario La Prensa amaneció incluso con un fuerte dispositivo antimotines. Incluso, doctora, yo me quiero sumar a eso que dice Willy también con nuestra vida personal. Es decir, los periodistas independientes, porque ya lo hemos dicho acá, hay un periodismo oficialista, hay un periodismo abiertamente opositor, periodistas que han hecho activismo político, los respetamos mucho, y hay periodistas que nos hemos mantenido así, independientes, cuestionando a cada sector, de manera de que no asumamos posturas meramente políticas. Pero también a nosotros se nos limita o nos autolimitamos a veces porque si salís a la calle ya no sabes si vienen, te toman una foto, te agreden verbalmente, te empiezan a cuestionar sin fundamento muchas veces. Esto dice mucho de las garantías ciudadanas e incluso se decía que había total libertad de expresión y se ha dicho, pero en este sentido, ¿cómo ve usted el ejercicio de estos derechos? En principio como ciudadano y segundo como periodista, como personas que ya hasta te autorregulás para poder salir por lo menos al supermercado porque no sabes qué te puede esperar. Sí, efectivamente la libertad de prensa en Nicaragua no existe. Aquí lo que hemos visto y lo que se ha registrado y lo que se ha quedado documentado es que cada vez que el periodista independiente que llega a los lugares a dar la noticia, a informar a la población, son agredidos, en muchos de los casos físicamente, en otros casos ya los han amenazado de muerte, así como el caso de Aminta Ramírez. Han habido agresiones que ya han pasado más a lesiones físicas graves, como es el caso de Hans. Sabemos de que la Constitución Política de Nicaragua establece el derecho que tiene la población de recibir una información veraz y también la de los periodistas de brindar y poder dar esa información veraz a la ciudadanía. Sabemos que estos derechos constitucionales, derechos fundamentales, están siendo aniquilados por el gobierno. Sabemos que es una política impulsada del gobierno para reprimir a la prensa independiente y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando porque no podemos ni dejar de ejercer la labor periodística de forma veraz, de forma independiente y por ende pues tenemos que seguir denunciando todas y cada una de las atropelías que tanto los periodistas como defensores de derechos humanos, porque a la vez ustedes se vuelven defensores de derechos humanos, igual nosotros estamos siendo atacados como defensores de derechos humanos por el gobierno al ejercer nosotros nuestra labor de informar también y denunciar las violaciones a los derechos humanos, pues, pero esto no nos puede detener en nuestra labor. Lo que hay que tener es mucho cuidado, hay que tener, no dar lo que recibimos, ¿verdad? Tenemos que mostrar que nosotros sí tenemos ética, que tenemos moral, que trabajamos en base a principios religiosos y morales y tenemos que seguir continuando en nuestra labor digna y loable, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctora Oviedo, cuando un periodista está en una cuestión meramente personal, en un lugar público, y llega alguien y empieza a grabarlo, empieza a atacarlo verbalmente, a cohesionarlo y a decirle hasta improperios? ¿Esta persona que hace estas acciones estará cometiendo alguna falta? ¿Es esto un delito? Sí, es una falta penal, sí, así como lo planteas, es una falta penal de un asedio. El asedio es una persona que te aborda con impertinencia, eso es lo que te dice el asedio, y es una falta penal en la que la parte afectada puede ejercer la acusación penal vía particular. Puedes ir directamente al juzgado, acusar a esa persona por la falta penal de asedio. Esto lo puedes hacer sin necesidad de que la policía intervenga, ni el Ministerio Público tampoco. Es una acción particular que se presenta por la parte afectada ante el complejo judicial del departamento donde se origine la agresión. Entonces, podemos usar, hay muchos mecanismos legales y hay que hacerlo, hay que agotar, hay que exponer, hay que evidenciar de que las autoridades no están dando respuesta a la ciudadanía.
porque eso es una labor y esa es parte de la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, porque toda persona que accede al sistema de justicia, ya sea a través de la policía, a través del Ministerio Público, a través de los juzgados, y no tiene respuesta de los funcionarios del Estado, entonces se está violentando un derecho humano y esto tiene que quedar registrado. Vamos a dejar la participación de los televidentes que han enviado su audio para que escuchemos sus preguntas o comentarios. Buenos días, le escuchamos. ¿Cómo podrá decir este gobierno que todo está normal, que hay libertad de expresión, que hay libertad de movilización, si está siempre reprimiendo a las personas que quieren ejercer su libre y soberano derecho de expresarse? Tanto así como los diarios independientes, los periodistas independientes que informan la verdad y lo que acontece en el país. No hay nada que esté normal en este país. Gracias. Participar, siguiente audio. Buenos días, señores de Canal 10. Yo creo que ustedes están pidiendo mucho. El sandinismo siempre se ha caracterizado por ser, antes que todo, ignorancia, vulgaridad, arrebatamiento. Esos son ellos. Ellos no piensan, ellos actúan como animales o como seres no pensantes, por decirlo así, pues. Yo creo que hay que reflexionar y darse cuenta que lo que quieren es callar, silenciar al pueblo. Gracias, siguiente audio. Buenos días a los panelistas ahí, ¿verdad? Canal 10. Yo quiero felicitarlos por el trabajo que han estado haciendo de informarle al pueblo la verdad. Yo les animo a que sigan adelante porque este par de momias que tenemos ahí de presidentes son los más crueles del país y hay que tener mucho cuidado. Sigan adelante y los apoyamos todo este tiempo. Buen día. Buen día, siguiente audio. Buenos días, Canal 10, buenos días, panelistas. Yo me hago una pregunta y se las paso a ustedes. ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar? De hecho, yo ya me estoy hartando de tantos comunicados de la Alianza, de la Unidad Azul y Blanco, comunicados nacionales, comunicados internacionales, diciendo condenamos los hechos registrados, ¿verdad? Tantos comunicados que salen diciendo condenamos. Pero ¿qué le hace esa condena al gobierno? ¿Qué le hace? Yo veo que lo mismo sucede todos los días. Yo ya me estoy hartando de tantos comunicados diciendo condenamos. Esa es la pregunta. ¿Qué le hace al gobierno esos comunicados? Gracias. Siguiente audio. Canal 10, buenos días, televidentes. El problema de estos disque defensores de derechos humanos que están parcializados completamente al lado de la oposición. Cuando los tranques no vieron nada, cuando mataron a los policías no vieron nada, cuando quemaron la radio ya no vieron nada, de toda la barbaridad que hicieron ellos no vieron nada. Y los periodistas están sufriendo las consecuencias de sus actos porque han dejado de ser periodistas para convertirse en políticos. Y eso no es así, el trabajo tiene que ser profesional. Gracias. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, Canal 10. Mi solidaridad con los periodistas que se encuentran en estudio. Solo mi comentario es de que en el video sale perfectamente bien quién es el que le roba la mochila al muchacho golpeado, al periodista golpeado. Y realmente pues en estos momentos debe estar siendo premiado por la Rosario Murillo, por la bruja. Bueno, les pedimos que eviten enviar ese tipo de calificativos para cualquier persona, tanto sea de oposición o para el mismo gobierno. Vamos a presentar el siguiente audio. Saludos, buenos días, Canal 10, saludos para todos los periodistas. Estas personas agresivas van a pagar por lo que están haciendo. Que no se les olvide que el mundo da muchas vueltas y que las cosas no van a quedar así. Muchas gracias a todos por participar. Prácticamente pues vemos la solidaridad de parte de la población y condenando este tipo de acciones contra la prensa independiente, que no tenemos ningún tipo de bandera política, simplemente llegamos a dar cobertura para llevar la información y que sea el televidente el que valore si es correcto o no los acontecimientos que ocurren en determinado lugar. Sin embargo, pues decía uno de los amigos televidentes de qué sirve que estos organismos estén condenando las agresiones o las mismas organizaciones políticas condenamos las agresiones y siempre vemos que
prácticamente se intensifican las agresiones contra los periodistas. La denuncia es importante, sumamente importante, porque es la única manera de lograr incidencia a nivel internacional. Hemos visto de que la población está exigiendo sanciones por parte de la comunidad internacional y es la única manera que nosotros como organismo de derechos humanos podemos de alguna manera incidir ante la comunidad internacional para que estas sanciones sean una realidad. Entonces la denuncia de las violaciones a derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, ese es el mecanismo para nosotros tener incidencia a nivel internacional. En el informe presentado por Michelle Bachelet decía de que en Nicaragua se continúan violando los derechos humanos y eso fue presentado al finalizar febrero. Es correcto, de una forma sistemática, ya lo ha establecido la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, de que de forma sistemática se continúa violentando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, que la represión no ha cesado. Ya sabemos nosotros y nos hemos pronunciado de que la represión está mutando día a día, ahora es en contra de los periodistas en que se ha dirigido la represión. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es denunciando, no nos podemos cansar de denunciar porque es la única manera para que nosotros podamos tener que se nos escuche la voz a nivel internacional. Usted como defensora de derechos humanos que pertenece a la CPDH, ¿cómo le responde el amigo televidente quien asegura que estos organismos están prácticamente parcializados y en su momento cuando se dio la quema de la Radio considera pues de que no se actúa de manera beligerante como cuando se agreden a periodistas independientes? También trajo a colación el tema de los tranques y de que según el amigo pues estos organismos incluidos CPDH pues no hizo mucho, no dijo donde mucho. Mataron a policías también. Desde el inicio de la crisis, ¿verdad?, del estallido social de abril 2018, los directivos, voy a hablar en particular de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a la cual pertenezco, desde un inicio los directivos de dicha organización se pronunciaron de que condenaban cualquier acto de violencia, sea donde sea, provenga de donde provenga. Siempre ha sido la tónica nuestra de defender los derechos humanos de cualquier persona sin distintos políticos. El secretario ejecutivo ha dicho inclusive que invita a las personas que aunque pertenezcan al partido de gobierno, si consideran que se les están violentando sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, que se presenten a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a interponer sus denuncias, porque se le va a dar la debida atención a cómo se les ha dado a todos los ciudadanos nicaragüenses. ¿Qué sigue? ¿Qué garantías pueden existir para la ciudadanía, para los periodistas? ¿Cuál es el siguiente paso luego de agotar las vías nacionales? Casualmente, el día de hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos hará la solicitud formal de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia los periodistas Hans Lauren, a Lorena Arauz, Leonor Álvarez, perdón, y para David Quintana. Nosotros invitamos como Comisión Permanente de Derechos Humanos a todos los periodistas que han sido agredidos, que han sido amenazados, para que se presenten a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a presentar su denuncia para que sean incluidos en esta solicitud de medidas cautelares. Sabemos de que hay escepticidad en cuanto a que si funciona o no las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero sabemos de que al aplicarse y al otorgarse medidas cautelares, el gobierno asume un mayor compromiso en respetar la vida y la integridad física de las personas beneficiadas. Y por ende, pues nosotros hacemos el llamado como organismo de derechos humanos a todos los periodistas agredidos y amenazados para que se presenten a formular su denuncia y puedan ser incluidos en esta solicitud que se va a hacer de medidas cautelares. ¿De cualquier sector? De cualquier sector. Nosotros atendemos a la ciudadanía en general, sin distintos políticos. No existen para nosotros ninguna discriminación hacia ningún sector. Somos un organismo de derechos humanos y eso es lo que hacemos, defender derechos humanos de todos los nicaragüenses. Porque también pueden haber muchos colegas que quizás hacen periodismo oficialista, como se le ha llamado últimamente, que quizás sienten que han recibido alguna agresión de parte de algún opositor y de igual manera podrían a ustedes buscarlos. Claro, nosotros estamos abiertos a darle atención y cabida y asesoramiento y seguimiento en la denuncia a cualquier ciudadano que se presente. De hecho, no sé si recuerdan cuando estuvo aquí en Nicaragua la CIDH levantando las denuncias, claramente pues se miró de que algunos directores de medios de comunicación del partido de gobierno llegaron a poner su denuncia porque evidentemente vimos de cómo se quemó Radio Nicaragua, cómo se quemó Radio Ya y pues
Ahí, si hay pruebas suficientes, yo creo que debería de ser procesado este tipo de personas y no beneficiarlos con ley de amnistía, al igual que aquel que mató a un policía, aquel que mató a un simpatizante sandinista o viceversa. Así es, la violencia es condenable desde cualquier punto, de cualquier lugar donde provenga, ¿verdad? Siempre es condenable y no podemos como sociedad venir a permitir la violencia por un lado y la otra, condenar por un lado y permitirla por otro. Entonces la violencia no tiene cabida en un Estado democrático. El problema con este tema, a mí me gustaría intervenir un poco acá porque, por ejemplo, los medios independientes hemos querido también reportar lo que pasó al otro lado, según lo que ellos dicen, pero no hay apertura de las fuentes oficiales para los medios oficialistas. De hecho, no hay apertura de las fuentes oficiales ni para los medios independientes, mucho menos tampoco para los oficialistas. A ver, ¿cuántas veces Daniel Ortega le ha dado entrevista a un medio de comunicación oficialista desde que él ganó? ¿Quién? ¿Quién lo ha entrevistado? Ni siquiera a ellos mismos les permiten entrevistas. Y cuando la señora Rosario Murillo de entrevista a los medios oficialistas, lo que hace es un discurso. Los periodistas no le preguntan. Entonces, eso te dice mucho de cómo puedes vos acceder a una fuente oficial, cómo puedes tener ese expediente o cómo puedes tener ese testimonio si en primer lugar la fuente oficial no está abierta a presentar las pruebas y a responder preguntas, porque cuando vos presentas una denuncia tenés que responder preguntas. Los medios estamos en la obligación de hacer preguntas y ellos no las quieren responder. Ahora, este tipo de agresiones ocurrieron dentro de la catedral, un lugar donde se cree que la gente llega a orar, a tener esa conexión con Dios. En la vela del poeta Ernesto Cardenal vimos cómo inicialmente se apostaron algunos antimotines en las afueras de la funeraria, luego se da la situación donde invaden prácticamente personas afines al gobierno identificadas con sus pañoletas rojas y negras, y precisamente eran estas las personas que agredieron a los periodistas. Hace pocos momentos presentamos en pantalla allí a uno de los sujetos que han identificado como el agresor o la persona que le robó a Lawrence. Las dos cosas, esta persona se hizo acompañar de otros más, él le patea, le golpea salvajemente y luego le roba la mochila. Y hay un video donde se observa a este tipo ya caminando a abordar un autobús. El de camisa a cuadros, sí. Ese sujeto camina, hay un video que lo documenta con la mochila de Hans al hombro, y se sube en uno de estos autobuses que llevaron a esta gente hacia la catedral. Ahí está el video donde se documenta perfectamente que el sujeto ya va con la mochila. Bueno, qué lamentable, ¿verdad? Ojalá que las autoridades procedieran como en un Estado de Derecho debería de acontecer y esta persona estuviera siendo procesada. Decía uno de los audios y a veces se generaliza y en ese aspecto como que se trata de inculcar cierto rechazo u odio pues hacia las personas por tener ideología. Decía uno de los amigos televidentes que los sandinistas es sinónimo de vulgaridad, irrespeto, violencia, ser no pensante. Sin embargo, yo difiero un tanto del amigo televidente porque así como hay agentes policiales de que no todos tienen esa misma cultura de violencia que se ha visto evidenciado durante esta crisis, también hay personas de gobierno, personas que trabajan en el Estado, personas que se identifican muy sandinistas y que no aprueban este tipo de delito, y doy fe de eso, y yo creo que nosotros hemos estado en el terreno, los periodistas y los defensores de derechos humanos hemos estado en muchas actividades, ¿verdad?, donde se han destacado pues la represión del gobierno, ¿verdad?, de la policía, y hemos visto también oficiales de policía pues que no se prestan al juego. Es muy poca los oficiales de policía que no se presten a esto, pero sí existen personas, ¿verdad?, de que no están de acuerdo, pero por temor a la cárcel o inclusive pues a la muerte, por eso es que ellos no pueden retirarse de las filas de la policía, y eso ya lo tenemos nosotros también sabido. Estamos a punto de finalizar. Yo quisiera que las conclusiones de ambas fuesen orientadas a la parte de la exhortación, porque si abordamos estos temas es a manera de reflexión y de exhortar a las autoridades, a todos los sectores de cualquier pensamiento político que sea, que nos están mirando, que siempre sintonizan este medio de comunicación, a que definitivamente no abonamos en nada a la buena andanza del país si estamos atacándonos unos a otros. A mí no se me ocurre atacar verbalmente ni a través de redes sociales a un periodista que no piense igual que yo, porque yo respeto. Y así debería de ser en todos los casos, respetar los ideales. ¿Por qué te vas a llevar mal? Incluso habían recientes encuestas que decían que la población, la gente se sentía con desconfianza de todo el mundo. Es decir, hasta qué punto hemos llegado en este contexto donde no sabes en quién confiar, pero
precisamente por la parte política. No está bien que vengas como periodista a atacar a otro comunicador. Eso deja un ejemplo pésimo a las futuras generaciones de periodistas, pero también como persona. Es decir, no podemos respetarnos unos a otros como si actuáramos meramente por instinto y no tuviésemos el razonamiento necesario para respetar los ideales de uno y de otro. Que dicho sea de paso, yo no estoy diciendo aquí que me identifico con ningún sector, pero obviamente tenéis que respetarlos a todos. Quisiera sus conclusiones orientadas a esto de manera reflexiva, porque sí es muy necesario y es lo menos que quizás se hace desde todos los sectores. Es que en eso se supone, se basa la democracia, en que todas las personas tengan la posibilidad de opinar sin dañar los derechos de los demás, sin dañar la dignidad de los demás, sin calumniar a los demás. Desafortunadamente hay muchos colegas periodistas que han usado la ofensa, la denigración para defender banderas políticas partidarias. También quiero hacer un llamado a las universidades para que ofrezcan una real, verdadera y necesaria formación académica, porque primero está el factor ético que se debe reforzar dentro de las universidades, y segundo está el asunto de la confusión. A ver, la comunicación es un sector muy amplio, incluye un montón de aristas, donde está el periodismo, está la propaganda. La propaganda es una rama de la comunicación, pero no es periodismo. Luego está el marketing, que es otra rama de la comunicación, pero no es periodismo. Luego hay gente que solo le gusta ser presentador o presentadora de televisión, es parte de la comunicación, pero no es periodismo. Y aunque vos has dicho de que evidentemente la propaganda pues parte de esa rama, sin embargo, al menos a mí en la universidad no me lo enseñaron eso. Correcto. Es más, nos decía el profesor Juan Ramón Huerta, experimentado, incluso de prensa escrita, decía, si usted tiene una ideología política, deje su banderita afuera. Muy correcto. Te lo tienen que enseñar, te tienen que enseñar que la propaganda es parte de la comunicación, pero que no es periodismo, para que vos aprendas a diferenciar qué trabajo te están ofreciendo. Aquí voy a hacer periodismo o voy a hacer propaganda. Entonces, cuando yo me creo periodista, pero no soy, o sea, no ejerzo el periodismo como tal, entonces ahí chocan. Porque ¿qué pasa? Que los periodistas que están haciendo propaganda creen que el periodista que está haciendo periodismo está haciendo propaganda desde el otro lado, cuando lo que se está haciendo es cuestionar. Como ya sabes, hay preguntas que llenar dentro del periodismo. Si vos no estás en capacidad de hacer preguntas, simplemente no estás haciendo periodismo. Doctora, como organismo de derechos humanos nosotros hacemos un llamado a la población en general. Tienen que respetar, porque los periodistas están ejerciendo una labor, están ganándose el pan de cada día. Entonces ahí tiene que haber una cultura de respeto. Entonces nosotros pues desde esa perspectiva pues nosotros queremos y hacemos un llamado a la población en general de que respeten la labor de los periodistas, porque únicamente están ejerciendo un trabajo. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar seguimos conversando acerca del tema de las garantías y derechos ciudadanos en nuestro país con Marcos Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pendiente después de la pausa. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hay que cuidar la imagen de país, han manifestado economistas, y es el tema de que constantemente vemos cómo el periodismo nicaragüense está siendo vapuleado, tanto por la policía como por personas afines al gobierno. Asimismo, hemos visto de que este tipo de agresiones han sido documentadas y condenadas por organismos internacionales que incluso constantemente están realizando audiencias con respecto a la situación de nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema. Ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Marcos Carmona de la CPDH. Bienvenido. Gracias, Mili, por darnos siempre la oportunidad como Comisión Permanente de Derechos Humanos para estar de cerca con el pueblo de Nicaragua, para estar recibiendo las denuncias que constantemente están exponiendo ante las diversas situaciones que estamos viviendo difíciles en el país. El gobierno se rehúsa y mantiene su posición en decirte que en Nicaragua todo está normal. Mira, nosotros en reiteradas oportunidades lo hemos dado a conocer tanto a nivel nacional como internacional, que en este país no hay nada normal cuando están vapuleando y agrediendo a nuestros periodistas. Nosotros como CPDH hemos venido informando sobre estas acciones vandálicas y criminales, porque estos son actos criminales que están cometiendo estas hordas afines al gobierno. Y mientras el gobierno decreta 3 días de duelo nacional, por otro lado está mandando a agredir a los hombres y mujeres de prensa.
Aquí lo que nosotros observamos es que lo que tiene terror este gobierno y su grupo reducido es la verdad. Y los periodistas lo que transmiten es la verdad. Es decir, es un terror que le tienen a los hombres y mujeres de prensa por solo el hecho de informar la verdad, por solo el hecho de estar diciendo lo que está ocurriendo en el país, que está demostrando que no hay nada normal, que está demostrando que lo que realmente vivimos aquí, los nicaragüenses, es represión constante de parte de estos grupos afines al gobierno, en contubernio con la misma policía, que ya dejó de ser una policía que representa los intereses del pueblo. Ahora, esta gente robó cámaras, robó celulares. Son delincuentes. Pero, a pesar de que hicieron eso con el fin de que no saliera a luz pública, vemos cómo plenamente están identificados incluso los autores de estos robos. Claro, es que ya el pueblo, el celular es una herramienta extraordinaria. Y definitivamente que esa herramienta, mientras el pueblo esté consciente de que tenemos un gobierno represivo, intolerante, pues el gobierno, los nicaragüenses van a buscar cualquier mecanismo para seguir evidenciando todas estas barbaries que se están dando en este país. Pero reitero e insisto, el terror que le tiene el gobierno a los hombres y mujeres de prensa es porque ustedes, ese trabajo extraordinario, y hay que felicitarlos, porque aún con tantas agresiones, aún con tantas amenazas que han recibido, lo siguen desarrollando, porque no quieren que salga a luz pública todo este estado de horror que estamos viviendo en el país. Ahora, en cuanto a estos documentaciones que están haciendo los organismos internacionales, ¿qué repercusiones podrían tener para Nicaragua? Bueno, mira, nosotros constantemente estamos en comunicación con la CIDH y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas aquí en Panamá. Nosotros estamos informando semanalmente de todo lo que está ocurriendo. Y esto, lógicamente, es importante que la ciudadanía siga denunciando, porque es la herramienta que nos va a permitir a nivel internacional seguir evidenciando lo que ocurre en el país. Ya viste el informe de la presidenta, la Michelet Bachelet, en donde ella informó que en Nicaragua no hay nada normal. ¿Por qué? Porque esa comunicación permanente que estamos teniendo es lo que permite visibilizar al mundo lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Quién puede o en manos de quién está detener este tipo de agresiones a los hombres y mujeres de prensa? El mismo gobierno. El mismo gobierno está en la responsabilidad de controlar a sus turbas, ¿verdad? De controlar a estas hordas, porque al final y al cabo son protegidas por la policía, protegidas por el mismo sistema de justicia y protegidas por el mismo gobierno. Porque aquí tenemos claro que lo que el gobierno ha vendido, hay una campaña de odio contra aquellas personas que no opinan a favor del gobierno. Hay una campaña de impunidad, que ok, voy a agredir, no pasa nada, aún, como decían, en presencia de la policía. Esto, lógicamente, el que puede detener esto es el gobierno. Si el gobierno deseara que esto una situación que mejore, pues lo que debería de hacer el gobierno es dialogar, y dialogar de manera transparente y no con las artimañas que hemos venido observando, ganando tiempo a través de una oposición que al final ha dejado mucho que desear con el pueblo, y definitivamente aquí debería de haber ya iniciar un proceso de investigación por todos los crímenes que se han dado, salir sacar a todos los encarcelados, porque ahí están y muy pocas personas son las que se están pronunciando, los torturados, las personas que fueron violadas, abusadas sexualmente, y castigar a esos responsables. Pero aquí no hay voluntad, y nosotros a veces nos ponemos a pensar que este gobierno, desde el primer instante, desde el 19 de abril que se dio el primer muerto, debió haber detenido esto, pero al final le siguió echando con su política de intolerancia la consecuencia, pues él es el responsable de los más de 325 muertos. Y nosotros queremos decirle a la ciudadanía, porque escuché en un audio anterior, la CPH está abierta a todos los nicaragüenses, y hemos cuestionado que también dentro de debe prevalecer la verdad y la justicia, también deben de estar los trabajos de investigación de la muerte también de este policía,
Entonces, de tal manera que debe ser una investigación transparente y que quitarnos esa visión de colores políticos, que prevalezca la justicia, que es lo que nosotros queremos. Antes de la crisis de abril, doctor, acudían personas identificadas como simpatizantes del gobierno a exponer cualquier circunstancia que ellos consideraban violación de derechos humanos ante la CPDH. Nosotros, no es desde hoy, no es desde antes del 18. La CPDH desde sus orígenes, desde el año 1974 que empezó a trabajar y a partir de 1977 que recibió su personalidad jurídica, la CPDH ha recibido a todos los nicaragüenses sin distingo de colores políticos. Allá llegó Tomás Borges, allá llegó incluso la mamá del presidente Ortega, allá llegó una cantidad de jóvenes en aquella época que estaban violándole sus derechos humanos y la CPDH los defendió. El gobierno de entonces de Somoza decía que la CPDH era revolucionaria, que era comunista. Después, en los 80, los famosos que defendimos se volvieron violadores de derechos humanos, también empezaron a señalar a la CPDH que era contrarrevolucionaria. De tal manera que nosotros hemos recibido a todo el mundo. Y algo interesante que leía en la prensa esta semana, un aniversario más de la prensa, que también hay que felicitarlo, al igual que ustedes, decía que el 10 de febrero de 1981, a través de la dirección de prensa que tenía el gobierno, mandó a censurar toda comunicación de CPDH y de sus miembros. Es lo que deseara este gobierno, censurar a todos aquellos que están opinando en contra de él, pero gracias a Dios, reitero, tenemos la tecnología en los celulares que ahí nos permite expresarnos y documentar todos los abusos que se dan. ¿Podrían argumentar de que en este momento ya la CPDH perdió su sentido y no valorar o tener en cuenta cuando incluso ustedes apoyaron a la madre del presidente Ortega? Bueno, nosotros hemos sido abiertos a todo. Todavía la vez pasada, tal vez tú recuerdas los rotonderos, que habían en cada rotonda un poco de personas humildes, llegaron a poner denuncias porque no le estaban pagando. De tal manera que nosotros recibimos a todos los nicaragüenses y nuestro objetivo es derechos humanos. Tratamos de no inmiscuirnos en la parte política, porque no es el rol de nosotros. El trabajo político hay que dárselo a los políticos, pero también hay que hacerle señalamiento cuando los políticos no están cumpliendo con ese compromiso que tienen con el pueblo de Nicaragua. Porque actualmente lo que vemos es una oposición que va en distintas direcciones, se están acomodando, como dicen, pues bien tranquilos, mientras que el periodismo independiente prácticamente está siendo vapuleado. Sin embargo, no hay esa fuerza de que pueda decir, vamos a sentarnos con el gobierno a dialogar y detener este tipo de agresiones y evitar más muertes sobre todo. Fíjate que yo escuchaba a Jennifer Ortiz, una extraordinaria periodista en lo particular, yo le tengo mucha admiración porque es una mujer muy profesional, y ella decía que cuando hacía crítica a un sector, la señalaban de divisionista. Cuando hacía crítica al gobierno, era pagada por el imperialismo. De tal manera que ese tipo de epítetos nos ganamos cuando tratamos de ser objetivos, porque al final nosotros como CPDH podemos hacer señalamientos en este momento a algunos miembros de la alianza y lo reafirma la empresa privada. Hasta marzo del 2018 habían posiciones que más bien se parecía que era el gobierno que estaba hablando a favor de él, pero hay esa ruptura, pero la gente no confía en ellos, porque al final sentimos que algunos de estos de la alianza que ya jugaron su rol políticamente han oxigenado a Ortega, y en este sentido pues las críticas hay que hacerlas, aunque les moleste, aunque nos traten de divisionistas, pero al final creo que nosotros como CPDH y ustedes como hombres y mujeres de prensa debemos de ser objetivos, y el compromiso sobre todo es con la ciudadanía. Tanto el periodismo independiente como los organismos de derechos humanos, en este caso CPDH, no tenemos ningún compromiso con ningún partido, con ningún caudillo, con ningún empresario. El compromiso es con el pueblo y debemos de mantener esa tónica de seguir trabajando por el pueblo de Nicaragua.
Y en cuanto a estas violaciones de derechos humanos que se han manifestado incluso pues, por la alta comisionada de las Naciones Unidas, ¿esto expone al gobierno de Nicaragua a más sanciones? Claro, mira, yo casi estoy, sin temor a equivocarnos, que este informe, ¿verdad?, que se presentó, es un informe contundente, ¿verdad? Es un informe donde, reitero, se evidencian las violaciones de los derechos humanos y tener la seguridad que la Unión Europea en alguna medida estaba esperando este informe y que posiblemente ya se hablaba de sanciones. A lo mejor esto va a acelerar ese proceso de sanciones, pero también, por otra parte, tengo entendido que en estos próximos días vienen otras sanciones contra otros funcionarios, ¿verdad?, de parte del gobierno de los Estados Unidos. Siendo siempre la institución una fuerte candidato para ser sancionada, porque vemos de que ya está por ejemplo el director de la policía, el general Francisco Díaz, y está también el señor Avellán. Bueno, es que para nosotros tenemos una lista de violadores, asesinos de los derechos humanos que debería ser más amplia dentro de la policía. Sin embargo, creo que el Departamento del Tesoro va a ir paulatinamente anunciando nombres, pero si nos preguntan a nosotros como CPDH, no solo debería ser las personas que hoy han sido sancionadas, debe de ser mucho más amplio, desde jueces, desde fiscales, desde policías de cuadros intermedios, porque tenemos las evidencias, tenemos la documentación de decirle, este es un violador de derechos humanos. Vamos a escuchar audios que han enviado nuestros amigos televidentes para que escuchemos sus preguntas, sus comentarios. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, Canal 10, buenos días, Marco Carmona. Yo me siento muy satisfecha con todos los trabajos que han hecho ustedes, los plus esfuerzos que han hecho, a como sea, con los dedos, con las uñas, a defender a los derechos humanos de todos nosotros los ciudadanos nicaragüenses que amamos a la patria, a nadie más y a Dios principalmente. Yo le digo a usted, ¿cómo es posible de que si nos miramos que nos atacan de una manera grosera, los vulgares gestos, que no hay otra manera, ¿cómo decirle? ¿Qué posibilidad hay de buscar una policía internacional para que venga a protegernos a todos los nicaragüenses? Audio. Buenos días, Canal 10, y el que lo está representando ahí, buenos días. Quiero decirle una cosa aquí, creo que estos derechos humanos son una vergüenza. Cuando en verdad se violaron los derechos humanos, jamás defendieron al pueblo. En los tranques de la muerte se hizo de todo, se violaron mujeres, quemaron ambulancias, cobraban para que la gente pasara, jamás ellos se pronunciaron. Creo que esto es un shock mediático de estos derechos humanos, dejan mucho que desear, son una vergüenza para Nicaragua, de verdad no han defendido los derechos humanos. Limar Martínez, ¿cuándo fueron a visitar a los familiares, a los 22 policías que mataron? ¿Dónde fueron ustedes a defender a esta gente? ¿Dónde se pronunciaron? Ustedes son una vergüenza, de Carmona da vergüenza. Siguiente audio. Con todo el respeto que se merece el señor que está ahí, panelista, le quería decir algo. Usted como derechos humanos, de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, usted también no hubiera de parcializarse solo a un solo lado, porque usted se ha parcializado prácticamente, usted y los otros que trabajan ahí con ustedes. Porque ustedes solo dicen de los que hicieron los otros, pero nunca han dicho respecto a lo que agredieron, cómo quemaron la radio ya, agredieron a policías, mataron a policías, y para ustedes esos que asesinaron a los policías y a Ismael Martínez son reos políticos. Entonces ustedes tienen que también, porque nunca los he oído hablar respecto a lo que hicieron con los policías y con los simpatizantes del frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente audio. Buenos días, Acción 10, a todos los panelistas y a los que están ahí pues hoy en el programa, a Marcos Carmona. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar? Ustedes saben de que aquí en Nicaragua, Daniel y su cúpula y toda la gente represora que tienen, no van a entregar el país así por así.
ellos van a, como dicen ellos dicen en su consigna, patria libre o morir, y ellos están dispuestos, pienso yo, hasta morir. Yo le hago esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Los Estados Unidos ya veo que no están haciendo nada, hicieron unas sanciones y eso fue todo. Entonces aquí la lucha es del pueblo, pero si el pueblo no lo deja, de Daniel no lo deja marchar, no lo deja expresarse, yo creo que estamos como en una cárcel aquí en propio Nicaragua. Ya, esto ya no se puede más, pues esto ya no se puede más. Gracias a todos los panelistas y gracias por escuchar. Muchas gracias a todos por participar. Prácticamente, doctor, se nos está acabando el tiempo y me gustaría que concluyéramos con respecto pues, a una respuesta de estos audios que han enviado. Hablan pues el tema de felicitar al periodismo nacional, pero también siempre el cuestionamiento a este organismo de derechos humanos que lo consideran parcializado. Bueno, nosotros, reitero, el compromiso con el pueblo. Y si el pueblo lo están masacrando, pues no vamos a estar a la par del que está masacrando al pueblo. De tal manera que son más de 45 años que tenemos y lo hemos demostrado, la historia lo ha dicho, ¿verdad? Hemos defendido y hoy en día seguimos defendiendo a todos los nicaragüenses que se le violan derechos humanos. Es tan difícil el trabajo de nosotros que el día de mañana que haya un cambio de gobierno y haya que procesar a algunos violadores de derechos humanos y no se le esté cumpliendo con sus garantías procesales, nosotros vamos a tener que también defender. Es un trabajo difícil porque al final, si están violando derechos humanos, venga de donde vengan, nosotros lo vamos a denunciar. Y definitivamente, pues nosotros como CPDH instamos que hay que volver a rescatar ese derecho que ha sido cercenado, como es el derecho a la movilización. Y lo decía nuestro guía espiritual, Monseñor Silvio José Báez, perdamos el miedo. Mientras el miedo lo tengamos en nuestro ser, va a ser difícil que podamos expresarnos. Nos van a seguir vapuleando. No es posible que una reducida minoría esté controlando a la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua. De tal manera que las calles son el mecanismo que tenemos, además que un derecho constitucional y la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo 2 establece el derecho a la rebelión pacífica. Podemos cualquier mecanismo de presión para poder restablecer ese derecho que están siendo cercenados y están siendo pisoteados por este gobierno. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Pues de esta manera vamos a hacer un corte comercial y en un momento regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bien, amigas y amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento La Consulta con el especialista me acompaña el diabetólogo Javier Bravo para abordar un tema de suma importancia, como todas las semanas lo hacemos. Y el tema del día de hoy es insulinización temprana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Ya nuestro experto nos estará desarrollando a detalle todo lo relacionado. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Así es, Daniela, una vez más aquí en la revista. Primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como son insulinas. Sabemos de que la insulina son hormonas que se metabolizan y que se eliminan a través del páncreas por las células beta en forma de gránulos. Estas tienen un objetivo principal que es bajar los niveles de glucosa en sangre. A la misma vez
tiene un efecto que es mantener, en el caso que el paciente pase en un ayuno, mantener su nivel de glucosa en sangre, de tal manera que hace que a nivel hepático se dé la liberación de glucosa y de esta forma el paciente no caiga en hipoglicemia. Es decir, se utiliza para cuando el paciente está ingiriendo alimentos, pero también se utiliza para cuando el paciente no ingiere alimentos, de tal manera que mantenga siempre los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando hablamos de insulinización temprana, ¿verdad?, que es parte del tema de hoy, es saber en qué momento al paciente le vamos a indicar insulina, ¿verdad? Aquel paciente que le dicen llega a la clínica y le revisamos un examen y sale con el nivel alto de azúcar, no le vamos a indicar en ese momento insulina. Esto significa, doctor, que no porque un paciente sea diagnosticado con diabetes inmediatamente se le suministra la insulina. Exactamente, existen condiciones y parámetros en las que al paciente le podemos decir vamos a utilizar insulina. Se puede tratar la diabetes a través de vía oral. Exactamente, por ejemplo un paciente que por X razón terminó en un hospital por una infección de vía urinaria grave o por una lesión en un pie, ese paciente que anda con los niveles altos, arriba de 500 aproximadamente, o aquel diagnóstico que se le da como cetoacidosis diabética, ese paciente se indica inmediatamente insulina durante estar bajo tratamiento y posteriormente cuando se da de alta sale con tratamiento con insulina. Entonces ese es un paciente que se le da la indicación de insulina temprana en ese momento, con el diagnóstico temprano. Pero ¿qué sucede posteriormente? Ese paciente puede cambiar de insulina a farmacoterapia, es decir, tratamiento vía oral, dependiendo de las condiciones que tenga, ¿entiendes? En cambio, un paciente que ya ha agotado todas las farmacoterapias habido y por haber, ya sea que esté utilizando 3, 4 fármacos de tratamiento oral para nivelar el nivel de azúcar y a la misma vez mantiene altos los niveles de glucosa, entonces ese paciente podríamos estar pensando en indicarle insulina. Ahora, ¿el diabético tipo 1 y tipo 2 inicia el tratamiento con insulina? Muy buena pregunta. El diabético tipo 1 es aquel paciente que tiene totalmente dañado su producción de insulina. El páncreas no le funciona, las células beta no producen insulina. Este paciente obligatoriamente tiene que estar con tratamiento de insulina y utiliza dos tipos de insulina. Una insulina que es la basal y una que es la prandial, es decir, una insulina que mantiene su nivel de glucosa durante 24 horas y la otra que se aplica con cada alimento que el paciente ingiere, es decir, un poquito más complicado. ¿Cuál es la diferencia entre insulina basal e insulina prandial? Exacto, la insulina basal es la que se pone de manera exógena, que viene a sustituir o a simular el efecto normal que tiene el paciente sano. Es decir, que es aquella insulina que se aplica de tal manera que mantiene goteando poco a poco su salida hacia el efecto que quiere para bajar su nivel de glucosa durante un periodo de 24 horas. Esa sería la basal, que puede ser en 2 tantos. La más conocida es la insulina NPH, que se puede poner en 2 tantos, y hay una insulina que se dura 24 horas. Y la prandial es aquella que se pone con cada alimento del paciente. Si va a desayunar, se pone insulina. Si va a almorzar, se pone insulina. Si va a cenar, se pone insulina. Entonces ese paciente diabético tipo 1 tiene que estar con las 2 insulinas obligatoriamente, porque sabemos que no hay respuesta. En cambio, el diabético tipo 2 se va apareciendo progresivamente la enfermedad, y ese paciente tiene daños cuando se descubre la diabetes de un 50% de la producción de insulina por su páncreas. Es decir, que hay producción de insulina, el paciente tiene respuesta a un alimento y no se le eleva tanto el nivel de azúcar. Probablemente llegue hasta 200, 150, y este paciente puede utilizar su insulina a dosis baja. En este tipo de paciente podemos utilizar la que es la insulina basal, que se puede aplicar tanto en la mañana y en la tarde. No requiere de la prandial. Más sin embargo, si este paciente en ese momento cursa con una infección de vías urinarias, cursa con problemas respiratorios como una neumonía, cursa con cualquier condición clínica, con fiebre que te conlleve a descompensación del azúcar, podemos utilizar la insulina prandial en ese momento para bajar su nivel de glucosa de ese momento. Ok, ¿no es indicada en los 2 tipos de diabetes siempre? No está indicada. En el diabético Esto lo tipo 1, determinará el experto. Así es. En el diabético tipo 1 sí, pero en el diabético tipo 2 hay condiciones. Hay condiciones como la que mencionaba para ver en qué momento el paciente debe utilizar insulina o no. Inclusive, he tenido pacientes que ya tienen 15 años de estar con pastillas y quieren continuar con el medicamento y están con los niveles de glucosa altos. Lo ideal en este paciente es pasarlo a insulina para mejorar el estilo de vida y que este paciente no sufra complicaciones posteriores, porque muchos de los pacientes terminan con problemas visuales, terminan ciegos y lo primero que piensan es que apenas me pusieron la insulina, a los 2 años desarrollé
retinopatía diabética. Al contrario, el daño progresivo de la diabetes puede alterar lo que es el nervio óptico y puede afectar lo que es la parte de la vista. Hablando de consecuencias, doctor, ¿qué pasa en aquellos pacientes que se les ordena aplicarse insulina de 2 a 3 veces al día y viene este paciente y dice, bueno, pues no, ya me la apliqué una vez, ya no me la voy a aplicar las 2 veces más que me resta porque me siento bien o porque no he tenido ninguna causa o consecuencia en cuanto a la diabetes? Fíjate que analizando eso exhaustivamente, aquellos pacientes que se les indica la insulinización temprana, de alguna manera tienen producción de insulina natural, o sea, insulina de su cuerpo, del páncreas, están produciendo insulina. Nosotros le agregamos un poquito de insulina exógena para mantener su nivel de glucosa en rango normal. Entonces, aquel paciente que viene y no se pone su insulina se atiene a que su nivel de glucosa no se le eleva tanto. Entonces dice, bueno, no me puse la insulina en la noche, amanecí bien. Como quien dice, no me la voy a poner el siguiente día porque voy a amanecer bien y así va sucesivamente y se va complicando porque su cuerpo está produciendo aunque insulina. No se ve en el momento. Exactamente, no se ve en el momento. Las complicaciones se dan, digamos, a las 48 horas o a los 5 días o a los 10 días después de que el paciente incumple con la normativa de que se le indica. Si se le indica 2 veces al día, es que los expertos sabemos de que la insulina tiene un efecto para 12 horas. Entonces, si le decimos al paciente, si tiene que ser 2 veces al día, es porque sabemos que a las 12 horas está perdiendo el efecto y tiene que ser reforzado con otra. Mientras que si le decimos que se aplique una vez al día con otro tipo de insulina, que es de acción larga, que es de 24 horas, entonces ya sabemos que ese paciente va a estar cubriéndose las 24 horas con la insulina que es de acción larga. Bueno, doctor, ¿y qué consecuencias podemos encontrar en aquellas personas que incumplen este reglamento en cuanto al tratamiento? Lo primero es una descompensación del azúcar. Terminan con los niveles altos de glucosa. Y el nivel alto de glucosa, conocido como hiperglicemia, viene destruyendo los nervios, viene destruyendo parte del riñón. El paciente empieza a tener mucha orinadera y como consecuencia puede tener afectación en el glande, en el caso de los genitales, de los hombres. En el caso de las mujeres puede tener irritación vaginal, puede tener alteraciones en su vagina. Y a la misma vez este paciente puede tener mucha orinadera, mucha sed, mucha hambre, puede haber desvanecimiento, mareo, es decir, se puede complicar meramente y ese paciente puede llegar a lo que es a un hospital pues para que se compense. Estamos por finalizar, doctor, sus recomendaciones. Ok, una de las recomendaciones importantes basadas en el tema de la insulinización temprana es que si el médico en su momento, o sea, si el paciente llega donde el médico le indica su insulina, es porque realmente tiene un propósito para él, tiene una meta que buscar en él, tratar de bajarle su nivel de glucosa. Segundo, hay que negociar siempre con los pacientes, hay que saber en qué momento se va a aplicar la insulina, cómo se la va a aplicar, qué tipo de insulina se debe poner y cuáles son los efectos secundarios a la utilización de la insulina, porque muchos médicos pues no le explican al paciente cómo se debe aplicar la insulina y ahí caen en los errores a la hora de estársela aplicando y a la misma vez en descompensaciones. Y estamos pensando simplemente en que la mala ubicación, o sea, la mala aplicación de la insulina te puede conllevar a una descompensación y tal vez no sea la prescripción, sino que tal vez sea la técnica o a la misma vez la mala información. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones. Y Zeta Medical tiene algo importante para todos nuestros amigos televidentes, doctor. Así es, vamos a hacer lo que se llama densitometría ósea, es un tipo de examen para determinar o detectar daños a nivel de los huesos como es la osteoporosis. Se va a estar realizando el día sábado 7, ¿verdad?, por la mañana. En la clínica, pues ahí van a aparecer los números de teléfono para que nos llamen. Las primeras 20 personas, ¿verdad?, van a haber cupo para 20 personas y las primeras 10 personas que llamen pues van a recibir tratamiento gratis si salen afectados, ¿verdad? No es el hecho de que aquella persona que va a hacerse el examen, si sale bien, no va a recibir tratamiento, solo aquellas personas que con daño a nivel de los huesos. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando temas siempre de suma importancia. Y usted, amigo o amiga televidente que estuvo con nosotros en esta entrevista, recuerde atender a las orientaciones de su médico y evitar complicaciones en cuanto a la diabetes. Nosotros con toda esta información continuamos con más a través de su revista.
Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy, la violencia en el noviazgo, la antesala al femicidio. Para abordar este tema se encuentra ya a mi lado Nicole Mendoza y el doctor Fernando Cajina. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctora, ¿cómo las niñas o las mujeres podemos detectar durante el noviazgo estos signos de violencia que podrían desencadenar en algún momento en femicidio? Claro, buenos días Michelle, buenos días Fernando, siempre es un gusto estar en la revista. Definitivamente es un tema muy importante porque en el noviazgo muchas veces, como lo decía Daniela, por ese amor romántico no identificamos esas señales que nos están diciendo estás llevando una relación violenta. Número uno, tenemos que identificar si este muchacho o esta persona, tu pareja, te está condicionando esa relación. Esa es una de las señales. Si te controla con quién vos salís, con quién vos vas a encontrarte, te controla. Horarios. Sí, tus horarios, te revisa tu celular, te dice ese short, por ejemplo, no me gusta, ese jean te queda muy ajustado. Entonces vos decís, no, es que él quiere que yo me vea más bonita. Pero date cuenta que esas son señales de violencia. Puede ser también que te vayas separando de tus amistades, inclusive hasta de tu misma familia. Les pueden decir, ya no le comentes cosas tuyas a tu mamá, comentámelas a mí, que yo te puedo dar un mejor consejo. Entonces la muchacha, por ese amor romántico, no la deja ver más allá y no la deja pensar, ¿verdad?, que está viviendo una relación de violencia. Otro punto que para mí es desagradable, el hecho que un novio le pegue en las caderas a la novia, eso es desagradable, Michelle, y ellas lo ven quizás como, no, es un juego. Eso no es un juego, te tenés que dar a querer y a respetar, y eso es violencia también. También se podría considerar como algunas de las señales, el jaloneo, los celos injustificados, o si es que se puede decir que hay celos injustificados, los apretones y en algunos casos y ocasiones golpes durante el noviazgo. Sí, Michelle, en la adolescencia la violencia física casi no se presenta, es más la violencia emocional, y ahora con las redes sociales, ¿verdad? Entonces lo que vos estás diciendo son señales también, o te pueden decir, uy, no me gustan las gordas, pero está con ella. Okay, y eso es una forma de violencia. Entonces va la muchacha la autoestima de la mujer. Correcto, entonces la muchacha entra a otros problemas, y te lo digo por experiencia profesional, porque las atiendo. Entonces entran a unos trastornos increíbles, hasta trastornos alimentarios, porque me dicen, doctora, pero es que dice que yo estoy gorda, que estoy fea, entonces ahora no como. Entonces es una serie de situaciones que vas perdiendo tu dignidad humana, y eso es tan preciado que no tenemos por qué dejar que otra persona nos lo manosee. Fernando, durante el noviazgo uno podría establecer algún tipo de medida, de sanción o de denuncia cuando se logra identificar que se está sufriendo de violencia. Por ejemplo, la doctora decía que quizá la violencia física no se da en la adolescencia y la juventud, sin embargo, sí se da la violencia psicológica. ¿Esto está estipulado en la ley de violencia contra la mujer? Sí, definitivamente que yo comparto todo el amplio criterio que tiene la doctora, definitivamente de que a veces las parejas, cuando están básicamente en el periodo de adolescencia, no identifican al futuro agresor o al futuro misógeno, ¿verdad? Porque como están en el grado de enamoramiento, como le decimos popularmente, son cuestiones de chavaladas. Entonces aquellas cuestiones de darle un manotazo en las nalgas a las mujeres, un guiñón de pelo, un golpe así, entonces esos son signos de misoginia o de un machismo arraigado en la persona, en donde ya va dando muestras efectivamente de que si se puede denunciar, claro, estas cuestiones se pueden denunciar antes de que el espiral de violencia quede insertado en la pareja, pero lo más seguro es, o lo más recomendable es que cuando están en un periodo de noviazgo es la separación, pues, porque efectivamente pues no voy a denunciar a una pareja
por decirlo así, de un guiñón de pelo, de una imposición, de que te controló el celular. O sea, esas conductas no acarrean ningún tipo penal. Se tomarían en todo caso como faltas penales, y en ese sentido pues las faltas penales no constituyen delito, y por ende pues la Policía Nacional, lamentablemente, el Código Penal y el Código Procesal Penal no abarcan una situación de que vaya a recoger una eventual denuncia. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes que me gustaría que respondiéramos a una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Usted que está ahí en casa, recuerde escucharnos a través de su teléfono y no a través del monitor, para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta para nuestro especialista? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Escúchenos a través de su teléfono y no a través del televisor. Adelante. Ok, se cayó la llamada. Sin embargo, vos decías, esto no constituye delito, sin embargo, esto apoyaría, digamos, a la familia de la joven o de la adolescente para evitar que ella caiga en una relación mucho más formal y que sea víctima de violencia, inclusive el femicidio. Sí, definitivamente de que la familia, más que todo, pues, porque en sí la pareja, en este caso la pareja mujer, que es la que está siempre o eventualmente en desventaja, nunca va a observar los signos de violencia que está frente a su futuro agresor, prácticamente. Entonces aquí es un entorno social en donde la familia, los amigos, tienen que estar involucrados en las cuestiones de esta mujer que está vulnerable en este sentido, y que no identifica los signos de violencia, para aconsejarle, recomendarle a esta adolescente de que cese esta relación de noviazgo. Tenemos una llamada telefónica, vamos a responder. Muy buenos días, si nos escucha por favor a través de su celular y no a través del televisor. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Bueno, mi consulta es de que, no es consulta, más que todo un consejo. Porque vean, yo tengo 13 años de estar con mi pareja. He recibido mucho maltrato y hasta hoy sigo en lo mismo. Pero la verdad de las cosas que a veces nosotros las mujeres, como dice la doctora y como dice el Señor, permitimos que porque es un juego, o a veces nosotras mismas decimos, es mi culpa, él actúa así porque yo tuve la culpa. Entonces yo, en mi caso, como han pasado mucho, pero muchas desgracias contra las mujeres. A veces duele mucho como mujer, porque la verdad de las cosas, yo en mi caso, yo pienso que a lo mío ya es como una costumbre, porque hay momentos que yo aborrezco a mi pareja, que cuando él está en la casa, a mí me sofoca que esté en la casa, que me siento aliviada cuando él no esté en la casa. Pero a la vez no he podido salir de acá porque no entiendo por qué, no sé por qué, y mi pregunta es, como cristiana, pues yo le digo al Señor, Señor, dame fuerza, dame valor, dame entendimiento, dame sabiduría para poder salir de esta relación. Yo no la considero tóxica porque no soy de esas personas, esas mujeres que le andan revisando el celular a su pareja, o dónde va, con quién está. O sea, soy una persona que he sido pasiva, y tal vez eso ha sido lo malo también en mi persona, no me he dado a valorar. Ok, vamos a pedirle que por favor nos deje su número de telefónico y sus datos para que la doctora pueda apoyarla en este sentido. Ella está consciente que está viviendo una situación de violencia, sin embargo cree que no puede salir de esta situación. Doctora, también para responder, ¿tiene que ver la edad de las parejas o la violencia de género es de manera indistinta? Es decir, las parejas cuando los hombres son muy mayores y hay niñas o adolescentes que se unen a personas mucho mayores que ellas. ¿En realidad esto tiene que ver o se ve de manera indistinta la violencia de género? Indistintamente, Michelle, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado chavalos, jóvenes, adolescentes que sojuzgan, que dominan y que controlan a la muchacha, y nos hemos encontrado también hombres mayores que están violentando, como el último caso, pues, de un hombre mayor que asesinó, que mató
a 2 muchachas, ¿verdad? Entonces esto es indistintamente. A esta señora yo le quiero decir, todavía está a tiempo, pero no solamente es, y con todo respeto lo voy a decir, no solamente decir, Señor, ayúdame, dame sabiduría o lo que sea, no, hay que actuar, tenés que hacer algo, porque si no te vas a quedar todo el tiempo ahí sometida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Habría que revisar, hay codependencia de esta mujer, se siente inferior a, ¿qué es lo que sucede? Por favor, visítenos, que está a tiempo y le podemos ayudar. Además de la asistencia psicológica, también están las herramientas legales. Fernando, ¿qué puede hacer uso esta televidente para salir de esta circunstancia en la cual se encuentra? Sí, bueno, evidentemente la televidente se le escuchó que tiene un estado de sometimiento, ¿no? Y efectivamente el espiral de violencia está evolucionando en ese sentido. Yo considero de que antes, después de que pase a mayores, lo más recomendable ante todo es de que ella cese este espiral de violencia, se separe de su pareja, ¿verdad? Porque está siendo víctima de abuso en este sentido, y interponga la denuncia si hay una afectación, si ella se siente que está afectada psicológicamente, porque existe como delito la violencia psicológica. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, se nos ha acabado el tiempo, esperamos continuar abordando este tipo de temas a propósito del contexto en el cual vivimos. Hay reportes ya de 13 mujeres que han sido asesinadas por parte de sus parejas o sus exparejas, y es importante que usted maneje información acerca de cómo puede actuar para evitar ser víctima del femicidio. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Y finalizamos Acción 10 en la mañana. Recuerde sintonizarnos en nuestras siguientes ediciones, mediodía y noche.